llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Contentos, gozosos de estar con ustedes para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos un poquito atrasados, pero ya estamos aquí. Son 20 para las 10 de la noche. Pero vamos a hacer la predicación. Vamos a ir a un tema y luego ya vamos a entrar de lleno a lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Dios de gloria se llama la alabanza. Las montañas te alabarán y los cielos declararán: eres rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso, digno de honor, Santo Señor. Toda rodilla se doblará, gobernará con autoridad. Toda nación cantará: Dios de gloria. Vestido estás de toda majestad, justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Sumergido en tu inmensidad, asombrado de tu gran bondad, yo contemplo tu rostro. Digno de honor, Santo Señor. Toda rodilla se doblará, gobernará con autoridad. Toda nación cantará: Dios de gloria. Vestido estás de toda majestad, justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad. Justo, fiel y verdadero, sana al Rey por la eternidad.
Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la palabra se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 24 y 25 vamos a leer. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Bueno, en esta carta a los romanos, Pablo nos está hablando con claridad del fundamento de la fe. Él nos dice a través de la palabra del Señor que todos los hombres, amados, son pecadores. Pero Cristo murió por perdonarnos de ese pecado. Llegamos a ser justos ante Dios mediante la fe. Eso es lo que dice Pablo en este mensaje. En esta noche Dios quiere hablarnos sobre la salvación. La salvación, amado, es pasado, presente y futuro. Nosotros hemos recibido al Señor, ¿cierto?, en un pasado, ahora estamos en un presente y hay un futuro también. Si usted, por ejemplo, hoy día recibe a Cristo en su vida, en su corazón, es tiempo presente. Tiempo presente. Pero hay muchos ya que han sido salvos. Hay muchos que están viendo este programa y son salvos. Otros que no. Entonces, cuando se habla de la salvación, cuando Pablo nos está hablando de esta salvación, está hablando de una liberación, de un estado de condición indeseable para Dios, en la protección del alma, del pecado y sus consecuencias. Entonces, amado, Pablo decía, esperamos. Habla de esperar. Cada uno de nosotros esperamos lo que no vemos. Esperamos lo que no vemos. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo, decía Pablo. ¿Para qué esperarlo? Los que esperan en Dios, Isaías habla, dice, no serán avergonzados. Esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios en el corazón de los hombres es el espíritu que convence a nuestras almas. Es el tiempo, el cairo de Dios cuando viene a nuestra vida. Es natural, amado, que los hijos confíen en sus padres, a pesar de que muchas veces nosotros fallamos al cumplir promesas. Pero nuestro Padre Celestial, Él no deja de cumplir las promesas. Él no es como nosotros. Nosotros muchas veces no cumplimos las promesas, pero Él siempre cumple las promesas. Él nunca promete algo que después no se cumpla. Por eso, amado, Pablo lo que habla aquí, esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos su plan. Puede demorar más de lo que nosotros estamos esperando. Pero va a llegar el momento, amado. Llega el momento cuando Dios aparece en nuestro camino para liberarnos,
para liberarnos de una condición del alma, de consecuencias de la vida que muchas veces nos hacen fallar. Entonces, siempre esperamos, siempre estamos esperando en el Señor, siempre, aunque estemos en el Señor, nosotros seguimos esperando al Señor muchas cosas. Pero muchas veces nosotros, amados, queremos que las cosas sean rápidas, que sean así de un 2x3 al tiro. Pero en lugar, amado, de actuar como niños impacientes, mientras que estamos esperando a que se revele la voluntad de Dios, debiéramos confiar en la bondad y la sabiduría del Señor. Porque nuestro tiempo, amado, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Un día es como 1000 años, dice la Biblia. Un día es como 1000 años para el Señor. Entonces el tiempo, Dios tiene todo el tiempo posible. Nosotros somos los que esperamos. Entonces Pablo, cuando nos habla, dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando estamos esperando, ¿cierto?, que Dios haga algo en nuestra vida, ahí aparece la presencia de Dios. Porque Dios trata en la angustia, Dios trata cuando hay una dificultad. Ahí es cuando viene la presencia de Dios a nuestro corazón. Es cuando nosotros necesitamos de Dios. Es cuando nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. Es cuando nosotros queremos tener una comunicación con el Señor. Entonces, amados, cuando nosotros tenemos esa primicia del Espíritu que está en nuestras vidas, es una garantía, amado, de una vida que está resucitada. Las arras del Espíritu, amado, tiene que ver con cuando usted, gloria a Dios, se ha casado, ¿cierto?, y ha recibido una ilusión para casarse, y usted ve que el anillo no tiene principio ni fin. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, es algo que no tiene principio ni fin, es algo que comienza en el pasado, en el presente, el futuro y hasta la eternidad. O sea, no tiene un término y no tiene un comienzo. La garantía de Dios que nos tiene reservado, ¿cierto?, en el futuro. Ahora estamos en el presente, y todos los que nosotros reconocemos a Cristo en nuestra vida, tenemos al Señor en este presente, pero sabemos que en un tiempo futuro seremos revestidos eternamente, que nos dará la resurrección, ¿cierto? Nos da la resurrección. Aquellos que reciban a Cristo en esta noche resucitan a una resurrección espiritual en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor pone un sello de propiedad, que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestro Señor. Él nos ha sellado, es un sello. Y ese sello, amado, es una garantía que cuando nosotros tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu, que es su presencia en nuestra vida, recibimos todos los beneficios. Es un sello que se nos pone en nuestra mente, en esta mente, aleluya, que es la salvación. Gloria a Dios. Nos pone esa salvación en nuestra mente. Somos sellados. El sello de Dios, de quienes estarán a su lado eternamente, es el sello de Dios. Es que nosotros le pertenecemos a Él. Es un depósito que nos garantiza que Él, todo lo que ha dicho, que todo lo que ha prometido, lo hará. Ese es un sello. Por eso Pablo dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído en Él. Cuando nosotros creemos en Él, nosotros ahí entramos, ¿cierto?,
aleluya, en el evangelio de nuestra salvación. Cuando oímos la palabra de verdad, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, viene el Espíritu, que es el sello, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el sello de Dios que nos da a nuestra vida. El sello del Espíritu Santo. Su presencia, amados, su presencia ratifica que tenemos una fe genuina. Y es la prueba que somos hijos de Dios. Es que creemos en el Señor. Nos encanta que el Señor nos hable. Nos encanta escudriñar las Escrituras. Nos encanta estar con Él. Que Él nos esté dirigiendo, que Él nos esté hablando a nuestra vida. Él obra en nosotros cada día. No importa la aflicción. Ahí está el Señor. Ahí está su presencia. Aunque vengan dificultades, ahí está el Señor. Él nos fortalece, Él nos da confianza. En los sufrimientos, ahí está su presencia. El Señor dijo: tendréis aflicción en este mundo, pero confía en mí. Es ahí donde nosotros confiamos que Él está obrando en nuestras vidas. Dios nos escogió por medio de Jesucristo. Nos escogió. ¿Nos escogió para qué? Para la salvación. Y esta salvación, amado, esta salvación depende por completo de Dios. Por completo, este sello viene a nuestra vida. Porque Dios nos escoge para un propósito. Y en ese propósito es lo que nosotros hemos creído, amado. Yo no entiendo muchas veces cuando alguien dice que la salvación se pierde, si este es un propósito completo de Dios. Es un propósito de Dios. Estamos escondidos en Cristo para Dios, Colosenses 3:3. Estamos en su presencia, estamos en Él, estamos completos en Él. Somos salvos, ¿por qué? Por la gracia, por este sello de garantía que Dios nos entrega a nuestra vida, que se nos da gratuitamente. Y eso es conforme a su plan. No hay lugar para creer que la salvación dependa de nosotros y dar lugar al orgullo. La salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. De Dios. El misterio de la salvación ocurrió en la mente de Dios, en la mente del Señor, mucho antes que existiéramos. En Él nosotros somos santos ante sus ojos. Cuando Él dice, cuando habla la palabra del Señor, dice un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo. Por eso Jesucristo, antes de partir al cielo, Él dijo: en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Hay habitaciones celestiales, habitaciones eternas. ¿Para quiénes? Para aquellos que han recibido la salvación. Habitaciones eternas celestiales. Yo siempre me imaginaba que eran, no sé, casas hermosas, ¿cierto? Sí, son casas hermosas, pero también nosotros podemos mirarlo por la parte que es un cuerpo nuevo de incorrupción, que no sea corrompido, que no tendrá enfermedad, que no tendrá dolor. Una habitación celestial, porque Él es el arquitecto, el hacedor es Dios. Es una habitación eterna y está preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. No es como estos tabernáculos terrenales. No es como estos cuerpos, nuestros cuerpos que muchas veces
sufren dolencia, sufren sufrimiento, sufren angustia, sufren dolor. Son pobres chozas de barro en que ahora moran nuestras almas. Es nuestra alma, ¿cierto? Y viene, ¿cierto?, el espíritu a nuestra vida. Pero este cuerpo físico, cuando muere, físicamente se pudre, se deterioran, y cuyo cimiento está en el polvo. Entonces el cuerpo del ser humano es una carga pesada. Este tabernáculo, decía Pablo, 2 Corintios 5:4, habla, este tabernáculo, nosotros estamos gimiendo con angustia. Gimen, estos cuerpos gimen. La creación, dice que la creación está gimiendo, está sufriendo dolores de parto, gimen por la venida del Señor. Estos cuerpos, debido a las corrupciones, rugen dentro de cada uno. Pablo decía: ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Pero nuestra seguridad, amado, es la fe, es la esperanza, para que nosotros, por medio de la fe, por medio del sello del Espíritu Santo, en medio del dolor, en medio de la muerte, podamos pensar con calma los horrores de la tumba, seguro de que nuestros cuerpos dormirán ahí, mientras nuestras almas estarán presentes con nuestro Salvador. Entonces, amado, somos salvos por la fe. Es por la fe. Por la fe. Después de la muerte de Cristo, ya no fue necesaria la circuncisión. Porque Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice que porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y después dice, sino la fe que obra por el amor. Es por la fe. Por la fe que nosotros tenemos al Señor. Por la fe nosotros somos salvos. Lo más importante, amado, es agradarle a Dios y obedecerle. Que guardar muchas veces las tradiciones, las ceremonias. Por eso Pablo decía, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor que Dios nos ha entregado, por lo que hizo Cristo en nuestra vida, por la presencia de Dios que está en nuestra vida. En el libro de Lucas capítulo 7 nos narra la palabra del Señor. Dice, uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estoy exhortando Lucas capítulo 7, versículos 36 y 37. Y entonces dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Jesús fue a esa casa de ese fariseo que le había rogado que comiese con él, ese fariseo. Pero esta mujer pecadora entró en esa casa donde estaba Jesús. Usted no sé si ha investigado, pero antiguamente eran unas mesas muy pequeñas que ellos prácticamente estaban de rodillas y los pies salían sobre un lado a otro. Y esta mujer trajo un alabastro tallado que se usaba para guardar aceites perfumados. Eran caros, eran hermosos.
estos frascos, y lo usaban para esos aceites perfumados. Y ella llegó a ese lugar, nadie la invitó. Quizás a lo mejor escuchó que Jesucristo venía a la casa de este fariseo. Era una mujer pecadora. Esta mujer fue la que ungió a Jesús, fue María, la hermana de Lázaro y Marta. Y el alabastro era una vasija hermosa y cara, un perfume muy costoso. Y a pesar que no la invitaron, ella entró y empezó a ungir los pies con el perfume. Entró a la casa, se arrodilló ante Jesús. Como les decía, amado, en esta casa se acostumbraba a recostarse mientras se comía. Los invitados se recostaban sobre sus lechos con sus cabezas cerca de la mesa, porque era muy bajita, pudiendo apoyarse con los codos y estirar sus pies. Y la mujer pudo con facilidad ungir los pies del Señor sin tener que acercarse a la mesa. Esta mujer pecadora oyó a Jesucristo. Ella necesitaba de esta salvación del Maestro. Ella necesitaba el perdón del Maestro. Pero este fariseo dice que puso cercos a la palabra de Dios. Puso un cerco. Dice que la Biblia dice que cuando vio esto el fariseo, que esta mujer pecadora ungía los pies con perfume del Maestro, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Puso un cerco a la palabra de Dios. La palabra de Dios es para salvación de aquellos que, aleluya, necesitan de este perdón de Dios. Jesucristo nos enseñó esas cosas. Él puso un cerco. Él puso una muralla. En su palabra oral, ellos no cumplían ninguno de los mandamientos. Estos fariseos, porque les faltaba amor, retenían la palabra de Dios, que esa palabra de Dios era para Israel, pero también para nosotros, amados. La gente pensaba que Jesús era un profeta del Antiguo Testamento. Lo mismo hoy día sucede, amado. No miran a Cristo como Dios, lo miran solamente como un profeta más. Pero ahí estaba esa mujer, a los pies de Jesús, llorando. Lloraba y regaba con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Simón cometió varios errores, amado, sociales, al pasar por alto el lavar los pies de Jesús. Jesús le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di maestro. Y le empieza a contar algo. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Entonces el error, amado, de Simón estaba relacionada con la hospitalidad. Había invitado al Maestro. Y Jesús le dice: ves a esta mujer. Entré a tu casa
y no me diste agua para los pies. Mas esta no ha cesado de regar mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aún los extraños debían ser tratados como huéspedes distinguidos. Era parte de la cortesía que se extendía a los invitados. ¿Ves a esta mujer?, le dice el maestro. ¿Ves a esta mujer? No me diste un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era una cortesía, amado, de ungir su cabeza con aceite y ofrecerle el beso de bienvenida. Pero ¿qué pensó este fariseo? Que era demasiado bueno para tratar a Jesús como igual. Ese aceite, amado, era una costumbre de ungir a una persona en un banquete con un aceite fragante. Era un aceite fragante, como una loción. No es ese aceite que muchas veces hoy día usan de los negocios, o aceite barato. No, es un aceite especial. Era un aceite especial. Y los anfitriones debían proteger a sus invitados a toda costa. Ofrecerle la protección a ese anfitrión, aun cuando esté en medio de su enemigo. El aceite, amado, hoy día no tenemos por qué estar usando el aceite. Porque el aceite representa, amado, al Espíritu Santo y su accionar. Está el Espíritu Santo. Primera Samuel 16:13 dice, voy a leerle sobre el aceite. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David en aquel día. Es la presencia del Espíritu. Mi Rey, mi Señor, cuando vino su presencia, me ungió con ese aceite y mi copa está rebosando. Ahí es cuando nosotros decimos que Él es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unge mi cabeza. Mi Rey, unge mi cabeza con aceite. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito que tú me unjas con ese aceite celestial. Y más aún, la palabra del Señor dice, unge mi cabeza en presencia de mis angustiadores. Señor, úngeme. Y este Salmo 23, la escena final de este Salmo, vemos que los creyentes morarán con Dios. Si usted lo cita al Salmo 23, gloria a Dios. Al final dice, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En la casa de Dios moraré con Dios, con su presencia. En su presencia estaré con Él. Dios es el pastor. Él es anfitrión. El anfitrión que, aleluya, nosotros tenemos que adorarle como esa mujer pecadora. Él es el dueño. Él es mi pastor.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado es que me infunden aliento. El perfecto pastor es el anfitrión. Promete guiarnos, protegernos a lo largo de la vida para llevarnos a morar para siempre. Por eso te decía, pasado, presente, futuro. Pasado, cuando tú aceptas a Cristo, su presencia en tu corazón, ese aceite de Dios que simboliza y representa al Espíritu Santo de Dios, el que viene a tu vida en la presencia de Dios. Y aunque estés en valle de sombra de muerte, aunque tu familia esté en peligro, y cuando tú confías en el Señor, viene el buen pastor y te saca de esa quebrada, saca a tu familia de esa quebrada donde estás en el abismo, cuando no ves ninguna solución, porque el perdón de Dios es completo, amado. El perdón de Dios es completo. Dios le dice a esta mujer pecadora, le dice: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Estos que estaban ahí dijeron quizás: blasfemia. ¿Cómo puede este hombre decir tus pecados son perdonados? Solamente Dios puede hacer esas cosas. Bendito sea Dios. Dios perdona. Dios perdona a aquel pecador que se acerca y le da lo que hace esta mujer. Los hechos de esta mujer demostraron su verdadera fe, la cual Jesús le honró. Tus pecados te son perdonados. Dios cambió su situación. Le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Lucas 7:50 dice: tu fe te ha salvado. Le dice a la mujer: ve en paz. Dios cambió su situación. Jesús le dijo que su fe le había sanado. Esa fe verdadera significa acción. La fe que no se pone en acción no es fe. Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, pero no veían a Jesucristo como Dios. Él es la sustancia misma del Padre. El Evangelio, amado, es un plan para salvarnos a través de la justicia. Pablo habla en el capítulo 3 de Romanos, habla de la justicia, que la justificación no es por nuestro esfuerzo, porque si fuera por nuestro esfuerzo no funciona la salvación. La justicia de Dios nos hace apto para la vida eterna. La justicia de Dios nos declara justo por fe y solo por fe. Se ha manifestado la justicia de Dios. Jesús, la justicia perfecta. Él es la justicia perfecta. Por eso creemos en Él. La justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el que sigue la justicia, lo que dice en Proverbios 21:21, dice: y el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. No son las buenas intenciones. Algunos tal vez digan: la próxima vez lo haré mejor, o nunca lo volveré a hacer, pero usualmente termina en fracaso. Tienen que tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor. Nada debiera impedir que hablemos de Cristo. Deberíamos abocarnos a la tarea de construir un puente y no muro como este fariseo. El fariseo dijo:
Si fuera profeta, vería que le está echando perfume en sus pies. Solamente debemos a buscarlo a la tarea de construir un puente. Y ese puente de salvación se llama Jesucristo. Estábamos atrapados, amados, estábamos atrapados y destituidos. Cuando la palabra habla de destituido, significa cortado, abatidos por errores pasados, sofocados por deseos pecaminosos. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado y por ello proveyó una vía de escape, la fe en Jesucristo nuestro Señor. Justificados, declarados no culpables. Cuando en la corte del juez le declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente, es como si una persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales, desde su perspectiva, es como si nunca hubiéramos pecado. Justificados mediante la redención que es Cristo Jesús, mediante la sangre de Cristo. Por su gracia fue la redención de nuestra salvación. Cristo nos libra de esa esclavitud del pecado, como en el Antiguo Testamento. Una persona que tenía deudas podían venderlas como esclava. Luego venía un pariente más cercano y la redimía, compraba su libertad. Cristo compró nuestra libertad. ¿Y cuál fue el precio? Su vida, su sangre. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús nos reconcilia. La sangre de Jesús nos redime. La sangre de Jesús nos purifica, nos limpia, nos santifica, nos restaura. La salvación es de Dios. La salvación es de Cristo. Si a usted le dicen que la salvación se pierde, amado, no hay versículos que digan que la salvación se pierde. ¿Se acuerda de Ananías? Ananías, cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia, y vino a la presencia porque él tuvo que tener un encuentro con Dios. Y Jesús, el Señor, le dice a Ananías, le dice, anda donde Pablo. Y él le dice, no, Señor, eso es imposible. Él nunca podría ser cristiano, le dijo. Él es un perseguidor de la iglesia. Esa era la esencia de la respuesta de Ananías. No, Señor, eso es imposible, que esa persona pueda ser salva. Cuando Dios le habló de la conversión de Saulo, porque Saulo estaba persiguiendo a los creyentes hasta darle muerte, pero a pesar de la reacción incomprensible de Ananías, obedeció a Dios y ministró a Saulo. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Su sacrificio otorga perdón, remisión, libertad. ¿Qué pasó con los que vivían antes que Cristo viniera y muriera por el pecado? Porque muchos hacen esas preguntas. ¿Qué pasa con estas personas
Si es por gracia, si es por la justificación de Jesucristo, ¿qué pasó con todos esos que murieron por el pecado? Pablo dice, por su justicia, su justicia. Por eso dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar su justicia. Todos aquellos que creyeron en el pasado y no estaba Cristo, estaban mirando a Cristo, pero la justicia, es como el caso de Abraham, fue justificado por fe. Isaías 42:6 dice, yo Yahweh he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo para la luz de las naciones. Mirando hacia Cristo, mirando hacia el Señor. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque aquellas personas que estaban muriendo con pecado, con las picaduras de serpiente, miraban a esa cruz, mirando a esa cruz, a Jesucristo. Las personas que fueron justas fueron salvas por la justicia de Dios. Y Dios condenó también personas. Pero si Dios los condenó, ¿fue injusto Dios? La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿fue injusto Dios que le diera, cierto, que viniera una destrucción a Sodoma y Gomorra? ¿O si los salvó, fue el sacrificio de Cristo innecesario? Pablo lo que muestra es que Dios perdonó todo pecado humano en la cruz de Jesús. Y los creyentes del Antiguo Testamento fue por fe. Miraban a la futura venida de Cristo, se salvaron aún sin saber el nombre de Jesús ni los detalles de su vida terrenal, mirando como hacia el futuro por la justicia de Dios, por la justicia del Señor. Es pasado porque nosotros fuimos salvos en el momento en que creímos. Yo creí en el pasado. Yo no conocía a Cristo. Hay muchos que no conocen a Cristo, pero en un día me predicaron de Cristo y Cristo me salvó. Pasado, fui salvo en el momento que yo creí, y fue por la justicia de Dios. Él es el que justifica, es la fe en Jesucristo. Que la justicia es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es aceptar su justicia. Por eso Pablo decía, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y el que justifica, el que es en la fe en Jesucristo, en Jesús. Creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, y todo el Evangelio se centra en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó tiempo pasado. Por la justicia de Dios, cuando Cristo todavía no venía a esta tierra, Dios justificó por su justicia. Dios justificó a Adán y Eva. A pesar de que ellos pecaron, ya los vistió con piel de animales. Ya se veía la salvación, tipificando la muerte de un animal y después más adelante, ¿cierto?, el sacrificio de Jesucristo como un cordero llevado al matadero. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la salvación. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios sobrepasa todos los límites, todos los límites.
Nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios no es estático, el amor de Dios no es egoísta, sino que se extiende y atrae a otro así. Es el verdadero molde del amor. La base de toda la revelación del amor está en Jesucristo. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna no es la extensión de la miseria mortal del hombre aquí en la tierra. Una vida eterna es la vida de Dios, encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. ¿Ha puesto su confianza en Él? Si usted ya puso su confianza en Él, usted tiene esa promesa, tiene el Espíritu de Dios. Es pasado, ¿cierto? Recibió a Cristo. Y ahora en el presente usted está con Cristo. Pero usted que no tiene a Cristo ahora, en este presente, y nunca ha confesado a Cristo, usted con Cristo en este presente, hoy día, en esta noche, usted puede tener un futuro. Porque la salvación es pasado, presente y futuro. Vamos a orar, hermanos. El Señor está aquí, está donde está usted. Y la palabra del Señor nos ha establecido, gloria a Dios, claramente el fundamento de la fe. Y que si lo esperamos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y todo esto es en el Cairo de Dios. Es un propósito de Dios. Los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. Quizás usted se quedó detenido en esta predicación, pero no es casualidad. Porque todos empezamos sin conocer a Cristo. Y todos estábamos cortados de la gracia de Dios. Pero Cristo murió para perdonarnos, para llevarnos a ser justos ante Dios mediante la fe. Su plan no demora. Lo que usted estaba esperando lo puede hacer en esta noche. O quizás está esperando una respuesta de parte de Dios. O esperaba esa respuesta. Y en esta noche, en la voluntad de Dios, que usted confíe en el Señor en medio de esos problemas, de esas dificultades. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Señor. Padre, yo te doy gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra. Señor, yo te pido en esta hora por aquellos que están en aflicción. Tócale, Jesús, con tu presencia, con tu Espíritu, para que ellos puedan conocerte, Señor. Te rogamos por nuestra vida, por la vida de nuestras familias, Dios, la vida de nuestros hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Por aquellos, Señor, que están sufriendo, Dios.
en los hospitales, en las cárceles, Dios. Te suplicamos, Señor, tu misericordia. Por aquellos dolores, Señor, de mis hermanos. Bendícelos, Dios, grandemente. Tú eres nuestro pastor, el que nos ayuda, el que nos guía, Jesús. Nos llevas a delicados pastos, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús, las que nos alienta en medio del sufrimiento. Nos pones gozo, nos pones paz, nos pones tranquilidad a través de tu palabra, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Alabamos al Señor, hermano. Crea en el Señor, crea fielmente de que Dios va a obrar en sus peticiones de su corazón. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Así que yo en esta noche no tengo nada más que decir, y solamente mañana estaremos nuevamente a las 21 horas. Hoy día nos atrasamos un poquito, y bueno, fue por causa del computador, pero gracias a Dios lo pudimos solucionar con mi hijo, así que pudimos entrar nuevamente a la transmisión. Así que pidiéndole al Señor en todo momento, clamando, buscando de Dios, buscando su presencia, escudriñando las Escrituras. Y bueno, que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Amén. Mañana los espero a las 21 horas. Ponga un like, comparta con sus amigos, con sus vecinos. Comparta la palabra, porque la palabra del Señor es para todos. La salvación es para todos. Dios los bendiga grandemente. Y mañana nos estamos viendo. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.